¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen después de escuchar a nuestras compañeras de Versus, ángulos diferentes, ángulos muy interesantes sobre las consecuencias y los resultados de esta elección que ha sido histórica. Y en Puntos y Comas vamos a ofrecerle información útil que nos permita de alguna manera transitar sobre los acontecimientos posteriores a la elección. Usted sabe que hay un proceso largo todavía, el recuento de las actas, la calificación de las elecciones, tanto las federales como las estatales, y por supuesto la ratificación de los triunfos y de las derrotas que pudieron haber ocurrido en los 8 estados y en la capital de la República, donde se renovó el poder ejecutivo. Pero hay otros aspectos que es importante ir apuntando. ¿Por qué? Porque lo que sucedió el domingo reconfigura de manera muy profunda mucha de la geografía electoral de este país, en donde de repente se consolida la presencia del partido en el gobierno y en donde se desvanece de manera muy significativa la presencia de la oposición. Y esto tiene que ver con una sola cuestión. La gente salió a votar, la gente decidió el domingo y dijo, quiero que las cosas caminen de esta manera, y por lo tanto eso se reflejó en los resultados que, como en toda contienda electoral, quienes ganaron se sienten satisfechos, quienes perdieron están tratando de encontrar alguna explicación de esa derrota, o si no tienen una explicación razonable, por lo menos tener un buen pretexto para sentirse un poco mejor. Pero vamos a la cuestión del cierre del PREP. Usted sabe que hay un programa de resultados electorales preliminares que se pone en marcha justamente a las 20 horas del día de la elección. Ese programa de resultados electorales preliminares se va alimentando en la medida en que van llegando actas de diferentes regiones, estados, distritos, y eso va de alguna manera estableciendo una tendencia razonable con resultados concretos de cómo podría resultar el recuento que en la mayoría de los casos se va a llevar a cabo en el transcurso de la semana. Bueno, pues con un porcentaje de efectividad electoral promedio en toda la República del 85.26% en la contienda por las diputaciones federales de mayoría relativa, la coalición que encabeza Morena, junto con sus aliados Partido del Trabajo y Partido Verde, ha consumado prácticamente la extinción de la oposición en por lo menos 2 de las 5 circunscripciones electorales del país. Escuche usted, en la tercera circunscripción que cubre el sur-sureste del país, la oposición solo pudo arrebatarle dos de 60 diputaciones de mayoría relativa a Morena. Eso en la tercera circunscripción. En tanto que en la cuarta circunscripción electoral, que cubre el centro de la República, la coalición opositora apenas alcanzaría 4 victorias y se llevaría 57 derrotas en distritos electorales federales también de mayoría relativa. Los porcentajes de efectividad electoral más altos de Morena y sus aliados fueron del 96.66% en la tercera circunscripción electoral, que cubre el sur-sureste del país, en tanto que en la cuarta circunscripción electoral, que cubre el centro de la República, incluyendo la Ciudad de México, el promedio de efectividad electoral de Morena y partidos coaligados fue del 93.44% en la contienda por las diputaciones federales de mayoría relativa. Todo esto una vez que el Instituto Nacional Electoral cerró el programa de resultados electorales preliminares, el famoso PREP, con más del 94% de las urnas computadas. La coalición morenista aplastó a la oposición PAN-PRI-PRD, a la que le ganó las 2 senadurías de mayoría relativa en 30 estados de la República, para dejarle amargas victorias a la coalición de derecha en únicamente 2 entidades del país, Aguascalientes y Querétaro. El porcentaje de efectividad en la disputa de las senadurías de mayoría relativa en la República fue del 93.75% para Morena y sus aliados. Y bueno, el programa de resultados electorales preliminares se cerró este lunes, el lunes 3 de junio, a las 20 horas con 5 minutos. Eso es lo que registra la plataforma oficial del INE. Se cierra este programa de resultados electorales a las 8 de la noche con 5 minutos,
y queda registrado hasta ese momento con el 95% de las actas computadas una ventaja muy clara de Claudia Sheinbaum Pardo con el 59.35% de los votos, en tanto que Xóchitl Gálvez Ruiz tendría el 27.90% y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano cerraría en este PREP con el 95% de las actas computadas con el 10.41%. ¿Qué más? Bueno, pues nos vamos a la diapositiva número 5 y vemos qué pasó en la contienda por las senadurías de mayoría relativa. Usted sabe que en cada una de las 32 entidades del país se juegan dos senadurías de mayoría relativa que se lleva el partido que gana la elección en ese estado, y el partido que queda en segundo lugar se queda con una senaduría de primera minoría. Pero en este caso nos vamos a referir concretamente al cierre del PREP, del Programa de Resultados Electorales Preliminares, con el 94.60% de las actas computadas, y estos son los resultados de los 32 estados donde se compitió por senadores de mayoría relativa. El partido Morena, en alianza con el PT y el Partido Verde, ganó las senadurías de mayoría relativa en 19 entidades federativas. Y Morena, por separado, solo como Morena, como partido separado, ganó las elecciones en otros 10 estados. Esto significa que en conjunto Morena y sus aliados ganaron las elecciones de senadores por el principio de mayoría relativa en 29 estados de la República. Y eso significa, como lo ve usted en la pantalla, que la coalición PAN-PRI-PRD solamente pudo rescatar el triunfo en dos entidades federativas. Como les decíamos, esto lo hizo solamente en los estados de Aguascalientes y Querétaro, y Aguascalientes, usted lo sabe, fue el único estado donde ganó la candidata presidencial de la derecha, Xóchitl Gálvez Ruiz. ¿Qué pasó también en este caso con las votaciones de los senadores? Mire usted, en la diapositiva número 6 vemos los números hasta este momento con el 94.60% de las actas computadas, y vemos, por ejemplo, que la coalición Morena, PT, Partido Verde obtuvo 20 millones de votos, y que Morena de manera individual obtuvo otros 6, casi 7 millones de votos, lo que sumaría por lo menos 27 millones de votos, más 1 millón del PT, 28 y 2 del Verde. Estamos hablando de que Morena y sus aliados en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa en las 32 entidades del país lograron alrededor de 30 millones de votos. Y luego, en la diapositiva número 7, vemos gráficamente cómo quedó pintado el país. Usted ve que ese rojo intenso o rojo café corresponde a Morena, que ganó en 10 estados las dos senadurías de mayoría. Luego Morena, con sus aliados de PT y Partido Verde, ganó las dos senadurías de mayoría en 19 estados de la República. Y ahí ve usted una manchita verde que representa el estado de San Luis Potosí, donde el Partido Verde ganó las dos senadurías de mayoría relativa, en tanto que el Partido Acción Nacional, usted lo ve registrado ahí, ve los casos en donde el Partido Acción Nacional logró las dos senadurías de mayoría, dos en Querétaro y dos en el estado de Aguascalientes. Pero el resultado es verdaderamente impresionante porque le da a Morena una efectividad en la contienda por senadores, una efectividad electoral en cuanto a triunfos con respecto a las expectativas de los cargos que están en juego del 93.75%. Y nos vamos a la contienda de los 300 distritos de mayoría relativa. Usted sabe que en el país se compite por 300 diputados de mayoría relativa, y luego en cada una de las 5 regiones en las que está dividido el país se distribuyen de acuerdo con los porcentajes de votación otras 40 diputaciones por cada región, y como son 5 regiones suman 200. Pero esa es la parte siguiente del proceso. En este momento nos vamos a limitar a observar los triunfos en los 300 distritos electorales por el principio de mayoría relativa. Y observe usted el dato. Morena, el PT y el Partido Verde estarían perfilados de acuerdo con el PREP cuando ya se
se computó el 94.21% de las actas, estaría encaminado a la coalición de Morena a ganar 219 diputados de mayoría relativa. Morena de manera individual ganaría otros 37 para una suma de 256 diputados de mayoría relativa. Esto significa que de entrada Morena, solo con los diputados de mayoría relativa, ya tiene la mayoría en la Cámara, pero falta que Morena y sus aliados reciban el porcentaje de diputados plurinominales que les correspondan para completar la Cámara de 500 legisladores y muy probablemente en este proceso Morena y sus aliados logren con los diputados plurinominales la mayoría calificada. En la diapositiva número 10 vemos cómo quedó el mapa de la República, muy ilustrativo, este mapa que elabora el Instituto Nacional Electoral, porque ahí vemos que hay algunas manchitas azules que son las que corresponden a los 40 distritos electorales que ganaron la coalición PAN, PRI y PRD, los 3 diputados de mayoría que ganó el PAN, y también vemos que hay allí un candidato independiente que logró triunfar frente a los partidos políticos y las coaliciones. Les vamos a decir en dónde y quién hizo esa hazaña. Pero también vemos los 219 diputados de Morena, de la coalición de Morena, PT, Partido Verde, y los 37 que corresponden a Morena de manera individual. Y luego, los porcentajes de votación son importantes porque de alguna forma la votación de diputados de mayoría impacta también el resultado en las regiones para la repartición de los diputados plurinominales. Por ejemplo, la coalición morenista tendría en este momento el 46% de los votos, pero de manera individual, por ejemplo, Morena tiene el 6.1%, el Partido Verde tiene el 1.14% y el Partido del Trabajo el 0.85%. Pero región por región se van disgregando los votos y dan un porcentaje diferente, que es el que define cuántos diputados le tocan, diputados plurinominales le tocaría a cada partido en cada una de las regiones. Y mire usted, este es un caso curioso porque es único. Solo un candidato independiente, esto lo vemos en la diapositiva 12, solo un diputado independiente se perfila para ganar una diputación de mayoría relativa en el país. Y ahí ve usted el nombre de Guadalupe Araceli Mendoza Arias, quien compitió en el Distrito 9 de Uruapan del Progreso en el estado de Michoacán. Toda la proyección es que Guadalupe va a ganar y será la única diputada independiente que habrá en el Congreso entre 499 de partido y solamente una diputada independiente, Guadalupe Araceli Mendoza Arias. Hubo otro candidato independiente que contendió por la Diputación Federal en el Distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Jorge Amín Simán Estefan, quien sin embargo, hasta el momento en que se cerró el PREP, iba en cuarto lugar y difícilmente podrá llegar a la Cámara de Diputados. Y luego vamos a ver qué pasó en las circunscripciones. Vamos a la diapositiva 14. Vea usted, la circunscripción, en la primera circunscripción, Morena tuvo un porcentaje de triunfos del 83.69%. ¿Por qué? Porque Morena ganó 51 de 61 diputaciones de mayoría que estuvieron en juego. Luego, en la circunscripción número 2, Morena ganó 37 diputaciones de 59 posibles, es donde tuvo más bajo desempeño, pero aún así Morena tuvo el 62.71% de efectividad en la circunscripción número 2, que está en la diapositiva 16. Ahí ve usted los números y los estados que integran la circunscripción número 2. Después, en la circunscripción número 3, el porcentaje de triunfos de Morena fue del 96.66%, porque ganó Morena y sus aliados 58 de 60 curules. Y lo vemos ilustrado en la diapositiva número 18, cuando vemos que los estados que integran la tercera circunscripción son todos los estados gobernados por Morena: Campeche, Chiapas, Oaxaca, ahora Yucatán, que lo ganaron en esta contienda, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo. La cuarta circunscripción le dio a Morena un porcentaje de efectividad en triunfos del 93.44, pues Morena ganó 57 de 61 distritos posibles, esto en la circunscripción número 4, que incluye la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Y finalmente,
En la quinta circunscripción electoral, Morena logró 53 triunfos de 59 posibles para un porcentaje del 89.83% en la quinta circunscripción, como lo ilustra la diapositiva número 22, con la que concluimos este repaso de cómo quedaron las elecciones de diputados, senadores y presidenta, una vez que se cerró el programa de resultados electorales preliminares, y esperaremos el recuento oficial de las actas que definirá el resultado oficial y final. Con esto terminamos puntos y comas y nos vamos, después de una breve pausa, a 9 al cierre.